Cuando hablamos de bullying, que hablamos de acoso escolar, algunos lo definen también como acoso entre pares, estamos hablando fundamentalmente de alguien que está sufriendo, alguien que está siendo lastimado, alguien que está siendo agredido. Probablemente sea el resultado de otros que se divierten. Para nosotros es importante esta idea de que cuando todos se divierten es diversión, cuando muchos se divierten y uno sufre es violencia. Entonces ahí estamos frente a un acto de violencia. ¿Qué actores están involucrados? No solo hay víctima, que es el que sufre, el que recibe el acoso, y victimario. También hay observadores, y este tercer rol es un punto clave. Los observadores son pasivos, su pasividad avala, o estos observadores pueden asumir un cuarto rol, que es el de proteger. Si asume un rol de protector, este cuarto rol incide sobre la relación que se está estableciendo entre víctima y victimario. ¿Qué hace la escuela con esto? A veces le resulta muy difícil a los docentes intervenir sobre estas situaciones. Muchas veces se producen fuera de horario de clase, con lo que en realidad hay cierta idea de que si no es en clase, no es de la escuela o no es del docente, si es en un recreo, si es en un campamento, si es en una actividad deportiva o simplemente cuando se sale de la escuela. Para nosotros es un punto clave el rol de la escuela en tanto construir condiciones de aprendizaje y en tanto construir una experiencia que permita hacer que pueda ser posible vivir con el otro. Aprender a vivir con el otro es probablemente el sentido central de la escuela. Matemática y lengua habrá que enseñar, pero si finalmente no consigue generar que el grupo de alumnos sea un grupo capaz de establecer relaciones sociales, relaciones solidarias, relaciones de ayuda, relaciones de aceptación de cada uno con sus particularidades y limitaciones, la escuela no está ocupando ese lugar. Algunos docentes se plantean entonces, ¿hay que sancionar o elaborar? Y esto me parece un abordaje interesante. La experiencia de violencia es un acto verbal, es un acto físico. Si la escuela considera que eso es una falta, debe sobre una falta establecer una sanción. Y esto es un mensaje. Si se produce una falta seria, como significa humillar, denigrar, agredir, lastimar a otro, y no hay sobre eso un acto institucional, ese es un mensaje. Es un mensaje de desvalorización, es un mensaje de que esto está naturalizado. Sobre ese mensaje me parece que nosotros tenemos que poner un fuerte acento. La otra opción es la elaboración. Elaborar viene de laboro, de trabajo psíquico, de si las personas y los grupos pueden trabajar y procesar un tema. Por supuesto, la violencia debe ser un contenido. No es posible que mientras se desarrolla una clase se produce una burla y uno sigue en la clase como si la burla hubiese sucedido en otro lugar o no hubiese sucedido. Entonces, generar espacios para pensar qué efecto produce el bullying, qué impacto produce en el sujeto, qué impacto produce en el agresor y en el agredido, qué impacto produce en los otros que están observando. Si no se generan espacios de elaboración, todo lo que no se elabora se repite. En ese sentido, la sanción debe existir y la elaboración debe existir. Solo la sanción no permite producir reflexión sobre lo que sucede. La sola reflexión no pone en dimensión una respuesta de lo que ha sido un acto, el acto de violencia. En ese sentido, un abordaje integral debe sancionar con severidad, porque la burla es, la humillación, la denigración, es un acto que produce serios daños al sujeto que lo sufre. Debe entonces generar un acto de sanción y debe después crear todos los espacios necesarios para comprender como grupo qué es lo que eso está generando. Hay una diferencia sustancial entre aquellas escuelas que deciden abordar el tema y aquellas que no lo hacen. En primer lugar, cuando el docente como tal es maltratado en una organización escolar,
esto es algo que impacta sobre el docente y que sin duda impacta negativamente sobre la posibilidad de trabajar sobre maltrato entre alumnos. En ese sentido, la construcción de condiciones que disminuyan, eliminen el maltrato es una condición fundamental de la cual el docente debe ser un receptor de buen trato, de trabajo profesional, de trabajo cuidado, como para que a su vez pueda generar conductas de cuidado y no reproducir maltratos. Cuando la escuela no crea los espacios para hablar de estos temas, hablar preventivamente y hablar cuando los hechos suceden para comprender cómo sucedieron y abordarlos tempranamente. La sensación es que se producen pequeñas señales, pequeñas experiencias de burla, de cargada, de llamarlo con apodo que a alguien no le gusta. Ninguno tiene por qué aceptar ser llamado como no le gusta que lo llamen. Y esto tiene que tener a un sujeto capaz de decirlo, a mí no me gusta que me llamen así, y tiene que tener un docente que proteja eso y que diga, nadie aquí deberá ser llamado como no le gusta ser llamado. Esto habla de una presencia de un docente que hace que este tema sea un tema cuidado. El sujeto se sienta protegido, el sujeto sienta que hay un adulto que pone un límite a la violencia de pares. Lo peor que le puede pasar al agresor es ser exitoso en su capacidad de expulsar. Nosotros estamos hablando de conductas que son inclusivas, es decir, todos tenemos restricciones, todos tenemos limitaciones en nuestra vida y convivimos con nuestras limitaciones, o hay quienes expulsan a otros. En ese sentido, cuando un grupo, a través del bullying, consigue expulsar, le estamos generando no solo al expulsado, sino a los expulsores, la peor de las experiencias. Han descubierto que es posible vivir en una sociedad en la que se tira a la basura a la gente. Ahí es donde uno puede decir, la escuela perdió totalmente su rumbo. Estos temas deben abordarse, los expulsores deben fracasar en su capacidad de expulsar. Y en esto es interesante observar algunos programas televisivos donde todo el tiempo se está eligiendo a quién se expulsa. Y hasta expulsar es una gala. Digamos, si uno entiende el concepto, donde además si uno acierta a quién expulsar, hasta gana un premio. Es decir, hay una sociedad, hay un mundo mediático que está provocando, está generando un valor por la expulsión. La escuela es contracultura. La escuela tiene que generar la posibilidad de que un grupo sepa vivir en todas sus diversidades y diferencias y crear condiciones, no solo de convivencia, sino condiciones de aprendizaje. Ningún sujeto agresor o agredido construye condiciones sobre las cuales se puede aprender.